está pasando en Moscú, Fernando Esteche? Y vaya uno a saber. No, esa es la gran pregunta. Espero que Yo ya tengas hoy hay algunas información que cosas. no tiene Axios, por ejemplo, eh, ni no, Infobae. Axio siempre tiene información. No hay que subestimar ese tipo de canales. No, me parece que lo que sucedió en Moscú, justamente por presión de CBS y de Axios, que fueron insistentes a Petkov, a Rusia, Ujú. preguntándole, tenemos registro de que salió un avión militar y que llegó a Moscú, ¿qué fue a hacer? Y primero se negó desde Rusia, después se confirmó, efectivamente se trataba del transporte, el traslado del jefe de Radcliffe, el jefe de la CIA, que llegó sin agenda anunciada, es decir, en una pretensión de secretismo que te imaginas que semejantes personajes no pueden sostener, porque son elefantes volando y atravesando el Atlántico. Así que por lo menos no pueden sostener sus movimientos, sí después pueden sostener todo lo que hayan hablado o desinformar o malinformar. Y entonces en Moscú antes de ayer estuvo, o ayer antes de ayer estuvo, al mismo tiempo estaba por un lado Gallagher, el hombre de la política exterior vaticana, Monseñor este, Gallagher. y por otro lado Radcliffe, con dos dimensiones, incluso dos comportamientos, uno en el secretismo absoluto, el otro en una misión diplomática absolutamente publicitada, anunciada y visibilizada, la de Gallagher. Lo que me parece como señal, lo primero que hay que mirar es la pretensión, si nos vamos al inicio de la operación especial, sanciones, aislamiento, no participas de las Olimpiadas, no participas del Mundial. Bueno, Moscú sigue siendo un lugar inevitable de la política internacional. Está el jefe de la CIA y el Vaticano el mismo día en la misma ciudad. Días después de haber recibido Moscú, a la mañana sigue todavía Moscú contando con un señor muerto de 83 años, los ataques de cientos de drones sobre la periferia moscovita de parte de Ucrania, en una ofensiva temeraria por lo terrorista y temeraria por el corrimiento de las líneas rojas que va planteando el desenfrenado Zelensky, asusado claramente por los británicos y demás. Así que de ahí surgieron distintas cuestiones. Es decir, ¿qué vino a hacer Radcliffe a Moscú? Y ahí cada uno es interesante ver los medios orgánicos porque ahí ves cuáles son las intenciones. Muchos se apresuraron a decir fue a operar el paria económico que planteó Bessent respecto de Irán, ¿no? Esta idea de aislamiento económico total, y algunos pretendían que había ido a hacer esto. Esto desconoce el nivel de alianza estratégica que hay entre Irán y Rusia, Sí. esta pretensión. Otros plantearon que fue como la anterior vez, el anterior jefe de la CIA, Burns creo que era, llegó a Moscú, el anterior viaje de ese nivel Sí. fue semanas antes del lanzamiento de la operación especial sobre Ucrania, que fue a disuadir la posibilidad de esa operación especial, Sí. cosa que no tuvo efectividad. Algunos plantean que tiene este mismo nivel de rango, que muy probablemente Rusia, ante los ataques y esta ofensiva que OTAN está planteando sobre Rusia, esté Rusia preparando una contraofensiva y que la CIA fue de alguna manera a ver si podía regular esto, y algunos también especulan con que esto no va a ser posible. Algunos son más puntuales y plantean la posibilidad de que Rusia ataque o el Báltico, o algunos de los Bálticos, algún sector como Estonia, Lituania o Letonia, que están ahí, en Lituania están ahí en un militarismo, son ejércitos escuálidos, ¿no? Pero están planteando ahí una amenaza, entre comillas, o yo te diría, casi una actitud pendenciera el empujoncito de la escuela primaria, porque tiene ese nivel. Rusia los aplasta, son países que no tienen capacidad de resistencia, pero estarían involucrando a la OTAN, porque son países de la OTAN. Algunos planteaban esa dimensión, otros planteaban la posibilidad que lo plantearon antes de la declaración que hiciera la
la vocera de Cancillería, que no es simplemente una vocera, es como Li Jian en China, es todo un actor político y geopolítico, que es Zaharova, que ella sí concretamente dijo Ahora vamos a Sájarova, pero antes, lo que porque, vos vas a plantear que dijo. claro, para no dar por hecho algunas cuestiones. Ucrania ataca con drones a Moscú. Acá Sí. estoy viendo, según el diario Clarín, hubo 19 muertos. Bueno, van sumando los muertos, pues probable. Yo no tengo ese número, yo sí sé de un hombre de 83 años, Ajá. esto es antes de ayer, ahora no volví a chequear, pero fueron No, ataques esta es una temerarios. noticia de hace una semana. Te pregunto para poder tomar dimensión, porque Ah, no, muertos en las distintas escaladas, claro, sí. sí. A ver, porque Sí, en realidad, cuando uno piensa el tema Ucrania, que es algo que hemos... No, ha atacado colectivos, ha atacado residencias estudiantiles, ha atacado instituciones académicas, ha hecho ataques terroristas. Digo, en primer lugar, digo, para reponer, en 2014 arranca la guerra y en realidad de la operación especial rusa, que es 2022, se lleva adelante, pero porque había sectores en Rusia que eran mucho más radicalizados que Putin. Decían, no, a ver, acá hay que aplastarlos porque están matando a nuestra gente desde el 2014. Entonces, Rusia está, de alguna manera, buscando que no se desborde el conflicto con ataques terroristas una y otra vez. Más allá después del tema territorial fronterizo, del cual yo no voy a opinar, porque que lo resuelvan ellos. Ahora, en términos de ataques terroristas, los ucranianos, o sea, Zelensky y toda esa banda, desde el 2014 vienen cometiendo delitos de lesa humanidad. Sí, desde el Euromaidan. Claro, Antes de Zelensky, antes de Zelensky, ¿no? Cuando se hace el golpe de Estado. Son más de 10 años, digamos, no es menor, ¿no? Sí, no, cuando hablamos de lesa humanidad, ese es el estricto la categoría que cabe, porque son verdaderos pogromos que han desarrollado en el Donetsk, en Lugansk, contra la población rusoparlante. Y ahora en el marco de la guerra convencional han lanzado ataques sobre población civil, estructuras civiles. Recordemos el atentado contra objetivos Dugina, la hija de Alexander Dugin, compañera otros, sí. periodista. Que Atentados antipersonales en términos de guerra, sea quien sea, aunque sea un general, sí. El atentado antipersonal no deja de ser un acto terrorista. En el caso de Dugina, una bomba en el auto, ¿no? En el caso de Daria Dugina, la hija de uno de los filósofos, un asesor, uno de los filósofos más grandes del pensamiento euroasianista, pero asesor además y tiene su propia oficina en el Kremlin, se supone que es un atentado contra Dugin y que, bueno, como se ordenaron en los vehículos, termina falleciendo Daria Dugina en un atentado que en realidad era más una señal política que una, digo, no era lo mismo que matar a un jefe del Estado Mayor, un general, un jefe de tropa, que matar a un filósofo. Claramente era una señal muy clara de que estaban asesinando a alguien muy cercano a Putin. ¿No? Bueno, vamos a escuchar ahora sí a María Zaharova, vocera del Kremlin, que apunta a los británicos. Presten atención. Advirtió repetidamente, en respuesta a los ataques ucranianos, con el uso de armas británicas en el territorio de Rusia, puede convertirse en cualquier instalación y equipo militar británico en Ucrania. Y más allá, los autores de crímenes de guerra, incluso contra la población civil de nuestro país, serán castigados según lo que han hecho. El castigo inevitable supera a sus cómplices e instigadores, y llamamos a todos los residentes del Reino Unido a pensar en las consecuencias catastróficas, inevitables de movimientos hostiles. Propias autoridades. Ofrecemos al liderazgo británico una vez más analizar cuidadosamente la situación e inmediatamente, de la manera más fuerte e inequívoca, abandonamos la línea agresiva hostil, que solo puede prolongar la agonía, Kiev régimen neonazi y crear riesgos. Traducción del conflicto, a un nivel fundamentalmente nuevo. Un poco confuso cómo se tradujo desde la IA, pero bueno, si no lo tenía que leer yo. Básicamente lo que está diciendo Zaharova es guay a los británicos que están dándole armas a los neonazis de Ucrania, vamos a responder. Es una hipótesis. Te está diciendo, vamos a tomar objetivos militares a todos los que cooperen militarmente con Ucrania, y en esto no se puede dejar de ver lo que es, por un lado, la utilización de los misiles Scalp, que son misiles
de largo alcance que permiten los ataques en profundidad de Ucrania sobre el territorio ruso, misiles de tecnología franco-británica, ¿no? Y Burman va a Kiev y le otorga, le cede, autoriza la cesión de todo el mapeo, la transferencia de tecnología y de información a la empresa MBDA de fabricación militar europea para que fabrique estos misiles en propio territorio ucraniano. ¿Quién es el que va a Kiev? Burma, el primer ministro británico. Ajá. El nuevo primer ministro británico. Te pregunto porque viste que los piratas cambian todo el tiempo de personaje. Sí, ellos vienen cambiando, ya tengo sí. Justamente tiene que ver eso con la crisis política que tienen, y así se explica, y no de otra manera, porque estamos hablando de una pretensión de llevar adelante un liderazgo global y un liderazgo europeo de parte de Gran Bretaña, siendo una potencia media, donde su propio Danat, el jefe del ejército, el jefe de las fuerzas militares británicas, que entre 2006 y 2009 declaró, además esto lo dicen todos los papers de trabajo estratégico británicos, que es el momento de mayor debilidad militar británica. Tiene una fuerza armada, dice, si nosotros tuviéramos que comandar una misión de paz, de pacificación en Ucrania y llevar 40.000 soldados, no lo tenemos, porque nuestro ejército tiene 60.000 y la tendencia el año que viene va a ser de 50.000, y nuestro ejército entra toda nuestra fuerza armada entra en la cancha de Manchester. Declaraciones literales, para lo cual está haciendo ahí tanto el SBR el Servicio Exterior de Inteligencia ruso señaló directamente al MI6, al Servicio Exterior de Inteligencia y Operaciones terroristas británicos, ¿no? Ellos dicen, Rusia, por eso Zaharova, Medvedev, Lavrov, el propio Putin dijo, esto está siendo asusado, el Kremlin lo dice, Ucrania está siendo respaldada y asusada por Gran Bretaña, y quienes se metan y se involucren y provoquen estas situaciones de guerra y de actos de lesa humanidad serán castigados. Zaharova lo que dice es, vamos a atacar los objetivos militares, justamente las fábricas de los Scalp, ¿no? O de las plataformas de lanzamiento, en territorio ucraniano o en el territorio que se encuentren. Y les está advirtiendo a la población británica que tenga atención a esto. Cuando uno lee el libro tuyo y de Tadeo, lo que saca como conclusión es que lo de Ucrania da para largo, ¿no? ¿Quién sabe? Es muy difícil, la verdad que eso es lo que sí nosotros sostenemos que va para largo es las guerras. Es decir, el sosiego que pueda aparecer en una u otra región podría darse, no depende de los hombres. Ucrania está inmerso en una gran crisis política, Inglaterra también. Inglaterra no está en condiciones de sostener es más, no está en condiciones de su propia población. Ahí hay una discusión, estamos por sacar ahora unos textos sobre esos, está con un corrimiento, este primer ministro, estas gestiones laboristas están en un corrimiento hacia la derecha nacionalista y de aislamiento, ¿no? Hacia una derecha aislacionista. No le conviene a Gran Bretaña de ninguna manera, y además por su propia condición de gobernanza global, pretender una gestión imperial como la que está pretendiendo, construyendo un enemigo que no tenía. Porque el otro problema que tiene Gran Bretaña es con China. Digo, el domingo se van a juntar Putin, Xi Jinping y Pezeshkian, Rusia, Irán y China, en Kirguistán, en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái. El cuarto socio comercial de Gran Bretaña es China. Ya a expensas de presiones norteamericanas sobre Gran Bretaña no le vendió la empresa de semiconductores que le iba a vender, no le pretende las sanciones a nivel no aceptó el 5G de Huawei, por ejemplo. Ya tuvo algunos gestos de chispazos que provocaron que después vaya la ministra de Finanzas británica con los dos jefes de los principales megabancos británicos a hablar con Xi Jinping y ver cómo resolvían la convivencia, porque incluso esto lo dice el propio primer ministro en su discurso de Asunción, no se puede pensar, no es posible pensar no comerciar con China.
siendo el cuarto Claro, socio claro. comercial de Gran Bretaña. Entonces Gran Bretaña tiene por un lado gestos de aislamiento, autonomismo, pretende ser Trump, pero es solamente Burnham, y tiene lo que dije, una fuerza militar que cuando atacó Irán una base militar británica en Chipre, tardó 2 meses en poder disponer un portaaviones que lo que llevaba arriba eran aviones norteamericanos, no británicos, de los cuales se rió Hegseth, dijo, y Trump, dijeron, los británicos se acordaron de mover sus juguetes. Perdón, Fer, pero para entender, la alianza de Estados Unidos con Gran Bretaña, nosotros, bueno, lo hemos padecido en Malvinas, siempre decimos, en el 82 no peleamos con los británicos, peleamos con la OTAN. ¿Puede resquebrajarse esa alianza? No, eso es Bien, la bien. pretensión ilusa de cierto nacionalismo, que para mí es un nacionalismo cipayo, un nacionalismo pro norteamericano. El galtierismo tardío le llamo yo, sí. Villarruel, sí, Guillermo Moreno, todo eso. Sí. Es una buena categoría. Lo que no decimos es que por un lado en Europa está esta gestión, pero por otro lado hay un redespliegue militarista en Gran Bretaña, Sí. en acuerdo con Hegseth y en acuerdo con el proyecto Gran Norteamérica, que tiene que ver con los acuerdos. Por ejemplo, tiene un acuerdo inédito que no tenía de cooperación antártica con Chile. Tiene un acuerdo de cooperación estratégico-militar, de transferencia de tecnología, producción y defensa con Brasil. Es decir, nos rodeó, tiene un acuerdo de cooperación, cibervigilancia y demás con Perú. Es decir, y la gestión que Hegseth, que Estados Unidos le confiere a Gran Bretaña es el comando del patrullaje del Atlántico abajo del paralelo cero. Es decir, Gran Bretaña tiene además una infraestructura desde el Caribe anglófono hasta hasta nuestras Malvinas invadidas por ello, con proyección a la Antártida. No, te lo preguntaba porque no quería confusiones. Por los ejércitos norteamericanos, además. Ok, te lo preguntaba para que no haya confusiones. Che, otro tema. Dijiste Kirguistán. Son todos esos países que están ahí pegaditos. Kirguistán tiene frontera con Asia China. Central. Claro, Asia Central tiene frontera con China, ¿no? Es lo que está un poquito más al sur que Kazajistán y todo. Ahora, vos dijiste que se junta Pezeshkian, Irán, Xi Jinping de China y Vladimir Putin. Sí, además del presidente de Kirguistán, de Kazajistán, de Tayikistán. Es la organización. ¿Al amigo de Corea del Shanghái. Norte no lo invitaron? ¿A Kim Jong-un? No es parte de Organización de Cooperación de Shanghái. Lo que se junta es Organización de Cooperación de Shanghái, que es un acuerdo que nació hace mucho tiempo. Sí. Económico, ¿no? De integración. Económico y militar, de defensa. Bien, pero te pregunto, porque el martes Tadeo Castiglione nos ilustró sobre Kim Jong-un, ¿no? Que a Lucía le gustan mucho los videos del chabón andando a caballo. Y decía, Trump se quiere juntar con Kim Jong-un porque lo que quiere es ver cómo aísla al de Irán. Y en ese momento que hablamos con Tadeo, entramos a Infobae y el señor de la embajada norteamericana, llamado Román Lehmann, hablaba de un futuro encuentro entre Trump y Xi Jinping. Lo anunció Infobae. Se viene esto para aislar a Irán. Es decir que por uno u otro lado aparece Trump queriendo aislar a Irán, pero Irán está cada vez más integrado. Mira, la foto de Bishkek del domingo, la foto de la capital kirguistana del domingo, va a ser la foto del presidente iraní rodeado por los principales líderes del multipolarismo. Los pesados, claro. Incluso potencias nucleares, pesados en términos militares y pesados en términos comerciales. Okay. Incluso está Modi. No solo está India, sino que está Pakistán también. Estamos hablando de... Dato no menor, ¿no? India y Pakistán... Estamos hablando de la alianza más poderosa en términos que es una alianza comercial y es una alianza que tiene además la dimensión financiera con el Banco de Desarrollo Asiático y militar y de inversiones y demás, pero además es una alianza de defensa que defiende la integración territorial y es antiterrorista. Pezeshkian va a estar ahí en el CEN, la foto del domingo la vamos a ver, la podemos ver la semana que viene, la traemos en lo que es la foto de familia. Pezeshkian no va a estar al costadito lejos, va a estar en el centro de la foto de familia. Bien, para prestar atención, ¿no? Estos son pistas como para que la gente que está atenta al Pero digo, Lucas, disculpame una cosita para entender. Hay que, como bien vos dijiste, por eso lo nombré a Lehmann, para quien labura, hay que aprender a leer no solo a los sujetos, sino el medio. El mensaje es el medio. Sí. Para acá, hay que saber verlo eso. Hay cosas que se anuncian que no pueden ser posibles. El aislamiento de Rusia
no es posible. Ya Tal cual, está, tal cual. está muy claro. El aislamiento de Irán no es posible y la derrota de Irán no es posible. Ya está eso. Ya está. Bueno, y quiero cerrar con esto. Hay otra nota de PIA Global que se hace una pregunta que no es menor porque acá se ha explicado, que es el Pacto de la Meca. Recordemos el Pacto de la Meca, están Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, que es un acuerdo militar también, de asistencia recíproca. Atacan a Es uno... un acuerdo... Y acá ustedes se plantean si Irán va a estar ahí también. No, en realidad hay, no es que nosotros nos planteamos, hay versiones, Okay. claramente sí hay gestiones informales donde han invitado a Irán a participar, lo mismo que han invitado a Egipto, ¿no? Bien. De hecho, Xi Jinping viaja después de Bishkek, va a Egipto. Está bien, está De bien. Bishkek se va a Egipto a ver a Al-Sisi. Pero estamos hablando que después de lo que pasó el 28 de febrero, que fue la guerra contra Irán, poder blindar a la zona como para pacificarla. Estamos hablando de normalizar, sí, la posibilidad y que eso no lo pueden hacer las bases norteamericanas, no lo han podido hacer, no lo pudieron hacer y además provocaron el caos. Claro. Y hay un nivel de conciencia donde hay una fuerza que está en la OTAN, que es Turquía, que está haciendo, que tiene una amenaza inminente, no, la amenaza no es inminente, pero que tiene un ataque inminente. Están planteando, han hecho algunos bombardeos y demás los israelíes que están provocando la posibilidad de un ataque abierto a Turquía. Eso significaría activar el artículo 5 y la OTAN contra Israel, o que Estados Unidos rompa con la OTAN, o que Estados Unidos rompa con Israel. Estamos ahí en una... Qué en problema una bisagra. Netanyahu, ¿eh? Qué problema Sí, sí, el sí. No, pero genocidio. sigue con su política de fuga hacia Hay que adelante. dedicarle una columna, a Sigue con Netanyahu. su política de fuga hacia adelante. El pacto de la Meca lo que sí pretendió es, superando eso, superando el Consejo de Cooperación del Golfo, que es una suerte de OTAN árabe, Sí. comprendió distintos actores, por un lado Pakistán como potencia nuclear, por otro lado Turquía, que es potencia, es el segundo ejército más grande de la OTAN, y por otro lado Arabia Saudita, que además de tener, que tiene provisión militar norteamericana, ojo, que es el segundo, están hablando ahí de capacidad militar, pero además de una capacidad de despliegue diplomático. Bien. De múltiple impacto. Y si además se sumara a Egipto, que tiene además un acuerdo después de los acuerdos de Camp David, ¿no? de la guerra de cooperación militar permanente norteamericana, de ayuda militar permanente norteamericana, si se sumara a Egipto estamos hablando ya de un nivel de meter en caja a una región que sí, con esa gestión de acuerdo podría normalizar. Sí, básicamente porque la guerra no conviene, ¿no? Y están yendo A a otros nadie. acuerdos. Che, la última, cortita y al pie. Guado de Pedro dijo que cuando trajo a Mecorot a la Argentina no estaba Netanyahu, ¿no? Y más lo promovió en sus redes, como diciendo, yo le dije a Mengolini en Futurock que cuando trajimos a Mecorot era otra cosa Israel. ¿Qué cosa, che? ¿No? ¿Cómo...? No, Guado de Pedro dice esto, después de haberse sentado 2 días antes, se sentó al lado del juez que metió preso A a Cristina. Cristina Borinsky. en un video, en un festival que había organizado el periodista que metió presa a Cristina, porque el lawfare no labura solamente con la justicia, Tal labura cual. primero con los medios, después con la justicia. Entonces, entre Haddad y Borinsky, que la metieron presa a Cristina, lo invitan a Mayra y a otro, y Guado de Pedro se sienta al lado del juez que la metió presa. No sé si es cosa de Guado o cosa de Cristina, semejante cosa. Pero después va y dice esto. Muy fuerte, ¿no? A ver, pará. Ofende la inteligencia. Yo lo he planteado, ¿no? Lo he planteado acá, pero es muy fuerte el candidato. A ver, Guado de Pedro, más kirchnerista no se consigue. Bueno, Máximo sería Era más el kirchnerista. candidato de Cristina. Es el candidato de Cristina, sentado al lado del carcelero. O sea, qué disciplinamiento que tiene que tener para. Porque. Vos Haddad te dice, sentate al lado de Borinsky y vos le decís, no, me voy. Ahora, ¿qué están acordando cosas con Haddad? ¿Qué están pensando? No, ya en esa dimensión no lo sé. Sí me interesa que estas declaraciones de Guado de Pedro no solo atentan contra nuestra inteligencia, sino contra nuestra memoria. Yo le respondí, le mandé la hoja de ruta desde el primer viaje que él hace con Galmarini, con Catopodi, a Israel, a Mecorot, a traer de un país, la empresa de gestión de agua, de un país que para gestionar agua la roba porque no la tiene, ellos tienen que tener desalinificación en las cuencas de agua potable porque no tienen, se la roban a los campos fértiles del Líbano, de Siria, de ese país viene a gestionar el agua al país que tiene más cuencas hídricas del mundo. Es una cosa
que sorprendente, pero en la hoja de ruta es verdad lo que dice Guado, que cuando él trajo a Mekorot no estaba Netanyahu, pero cuando consolida los acuerdos con Mekorot está Netanyahu. Y no se trata de un problema de si es Netanyahu o no es Netanyahu. Es insultar la Se inteligencia trata hablar. de la entrega de un recurso soberano a una potencia militar genocida, porque el genocidio en Gaza no empezó con Netanyahu. Tal cual. Este, Yo le pero diría bueno, a Guado chico, de Pedro que repase los escritos de Rodolfo Walsh del año 74, no, simplemente. pero este chico trabaja, lo que le cuesta hacerse cargo a ciertos sectores militantes, progresistas, peronistas, es que adentro del movimiento hay gente que no tiene ningún empacho en juntarse o con Peter Thiel o con el embajador norteamericano, o con Daniel Haddad como posible hombre, como posible carta blanca, candidatura blanca de la resolución de este país. Es eso de la unidad hasta que duela. Bueno, ahí tenés esas concepciones. Fernando Esteche, un fuerte abrazo, amigo, gracias. Abrazo grande, compañero. En el Día de la Radio, charlando de geopolítica.